Há dias me mandaram um tweet desse moleque Felipe Neto falando que na próxima eleição na Venezuela os venezuelanos iríamos falar: não votem nesse, ele vai transformar a Venezuela num Brasil. Não vou negar, eu precisei de vários dias para me acalmar. Na verdade, nós venezuelanos preferimos 1000 vezes um Bolsonaro e o que ele e outros patriotas estão construindo no Brasil. Mas o que pode entender do que está acontecendo na Venezuela um moleque que só faz vídeo no YouTube ou fala na TV de neofascismo no Brasil? Neofascismo cacete, seu moleque. Na Venezuela o povo tá comendo sangue bovina. Mas o que pode entender disso um moleque cujo maior problema é decidir de que cor vai ser pintar o cabelo? Na Venezuela, nesses últimos 6 anos, o regime matou mais de 250 dissidentes. Mas no Brasil você pode falar besteira abertamente na televisão nacional como você já fez. Você se dedica o tempo inteiro a falar merda de um presidente que sacrificou a sua própria vida para que no Brasil não tiveram que comer burro e ossos de boi como na Venezuela. Respeite, seu moleque. Respeite, seja homem e não fale merda do seu lugar. Você não caga onde come não. Qualquer venezuelano daria o que fosse para sair desse inferno do comunismo. Só ver todos os venezuelanos que estão fugindo para Roraima. Mas o que pode saber você disso, seu moleque? O Brasil está prosperando, no Brasil tem comida, o Brasil está fortalecendo suas indústrias, está tendo ordem de novo. Na Venezuela, matam velhinhos para roubar os $2 que recebem da aposentadoria. Se estiver na Venezuela um moleque frouxo que não sabe nem se defender como você já estivesse morto. Os venezuelanos queremos sair do furo como o Brasil saiu, queremos ordem, queremos prosperidade. Depois desse tweet que você fez, você deveria calar a boca até a Venezuela ser livre. Respeite, seu moleque. Diputada, voy a, si me lo permite, comenzar con esta decisión que tomó el régimen de Maduro de expulsar a la representante de la Comunidad Europea del país. Le dio 72 horas. Y como parlamentaria me gustaría saber cómo percibe usted una decisión como esa. Sabe que Europa emitió sanciones contra varios representantes del régimen de Maduro, de la Asamblea Nacional Constituyente, diputados que quieren instalar una Asamblea Nacional paralela a la de Juan Guaidó. ¿Cómo percibe Brasil este tipo de decisiones de Maduro, de expulsar a diplomáticos? Bueno, la verdad es que Maduro anda tomando decisiones como un narcodictador que es hace mucho tiempo ya. Ahí tenemos un problema en Venezuela de separación de poderes muchísimo grave. Una asamblea que hay personas que apoyan a Maduro y hay Juan Guaidó con otros diputados que le apoyaban, pero muchos están presos, otros exilados. O sea que Juan Guaidó se ve una situación muy sencilla. Y esta situación de la expulsión de representantes de la Unión Europea solo fija más todavía cómo es el perfil de Nicolás Maduro, un dictador y que tiene ya, yo creo que son 80 países, ¿no?, que no reconocen a su presidencia. Y también una justicia americana que le da, incluso le pone un valor a su cabeza. O sea, como un día fue el Chapo, un día fue pues a Pablo Escobar, hoy es Nicolás Maduro. Así que es un dictador y aparte de dictador, un narcodictador, un jefe del cartel de los soles de Venezuela. O sea, la situación es muy grave por allí y de los derechos humanos. Entonces, esta decisión a mí no me ha cogido de sorpresa porque la verdad es que ya se esperaba que casos como este. Diputada, quiero plantearle justo cuando conversamos sobre la posición y el apoyo de los países, lo que pasó este viernes en la sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Ninguno de los países aliados de Maduro votó o en contra de esa resolución para, digamos, ponerse en contra de estas decisiones del TSJ de Maduro de, por ejemplo, robarle los símbolos a partidos políticos de oposición o nombrar un Consejo Nacional Electoral leal al régimen. Ningún país, Nicaragua, ninguna de estas naciones que por lo general lo defienden, ni siquiera, ni votaron en contra, ni aparecieron para dar un discurso de reclamo por esta resolución. ¿Eso qué mensaje nos da? Porque además escuchábamos al embajador de Brasil, al de Colombia, al de Bolivia decir, en Venezuela ya no hay espacios para la democracia. Estamos como en otro nivel de conciencia de quién es realmente Nicolás Maduro, que ni sus amigos lo defienden.
es que los amigos que lo defienden son normalmente los que trafican con él o los que... Es que es difícil hablar del tema sin ponernos en una situación de en contra otros regímenes, como por ejemplo Bolivia, es un país que hace muy poco tiempo tenía como una amistad, ¿no?, con otro dictador allí también, otro narcodictador, y que se fue de Bolivia. Yo creo que la situación en Bolivia, en Venezuela, ya está cerca de un límite, pero ¿qué es que podemos hacer, ¿no? Aquí en Brasil, por ejemplo, intentamos, no sé si lo sabes, Carla, pero intentamos quitar lo que resta del régimen de Maduro en la embajada de Venezuela, y tenemos una embajadora reconocida por Juan Guaidó, ¿no? O sea que reconocemos, el Brasil reconoce oficialmente a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, pero la embajada, donde está la casa de la embajada, todavía se quedan allí adictos militares de Nicolás Maduro. Y fíjate que el Supremo Tribunal, cuando el presidente Bolsonaro les echó del país, les pidió que se dejaran la embajada y que dejaran la casa y todo eso, pues fíjate que el Supremo Tribunal pidió a los adictos militares que permanecieran en Brasil porque sería un riesgo ellos volver a Venezuela por el tema de la COVID. Sí, pero que aquí en Brasil, pero diputada, aquí en Brasil también tenemos problemas. Claro, pero justo el cónsul de Boavista se va del país supuestamente porque está enfermo. Venezuela, el régimen de Venezuela dice que él tiene COVID, pero gracias a Dios se está recuperando, pero entendemos que dejó una deuda de $60.000, es decir, estuvo robando, secuestrando las instalaciones, no las pudo ocupar la autoridad legítima de Juan Guaidó, y él dejó allí una deuda de alquiler y de pago para los empleados. Sí, sí, y es lo que va a hacer los adictos militares igual. Y fíjate que Maduro le llamó al cónsul porque tenía como que miedo de dejarle aquí en Brasil por el tema de la COVID. Pero los adictos militares, que incluso son, hay una discusión de que son personas que tienen cerca de 20 billones de dólares aquí en Brasil, del régimen de Nicolás Maduro, se han robado de Venezuela, del país, y los tienen aquí en la embajada o no sé dónde, pero hay esta conversación, hay esta duda de que tengan este dinero aquí en Brasil, y lo que puede entrar ahí en la embajada son los movimientos de aquí de Brasil, como movimientos sociales que van en contra del régimen de Bolsonaro. Allí son muy bienvenidos, allí en la embajada, donde están los adictos militares. No llamamos de embajada más, porque es que no es la embajada. La Diputada, embajada nos dice el monto, ¿cuánto es exactamente? $20 millones. 1.000 millones. 20.000 millones de dólares. Sí, sí, esto es la noticia, que se le han quitado del régimen de Venezuela, y yo creo que sea dinero del petróleo o de tráfico de droga, o no sé, no sabemos, pero son acusados de tener este dinero guardado ahí. No sabemos si en bancos o si está ahí dentro de la casa, pero son acusados de robar o de desviar 20.000 millones de dólares. Diputada, y fíjate cuán fuerte es que es muy fuerte. Pero claro que sí, es un escándalo. Una última cosa, que nos quedan 2 minutos y me gustaría su apreciación con respecto a eso. Aquí nos han dicho que Brasil, si no hay una medida de fuerza contra Maduro, es porque Brasil y Colombia no quieren llevarla adelante. ¿Cuál es la posición de Brasil con respecto a cómo debe salir del poder Nicolás Maduro y cuán urgente es que eso pase? Aquí hay una discusión sobre esto, porque, por ejemplo, hay diputados como yo que yo defiendo, es una posición mía y no es del gobierno. Yo soy de la base del gobierno, pero no puedo hablar por el gobierno en temas de relaciones internacionales. Pero yo, por ejemplo,
defiendo la idea que se utilice tanto la base, espacio aéreo como terrestre, como base para, por ejemplo, los Estados Unidos poder avanzar en contra del régimen de Maduro. Y yo creo que Colombia también lo haría lo mismo. Pero aquí en Brasil tenemos una oposición muy cerrada, una oposición muy fuerte, todavía del Foro de São Paulo y liderada por José Dirceu y también de Lula, que ves que es un condenado por 2 crímenes y por el crimen más grande de corrupción del mundo, pero está suelto, porque le ha suelto el Supremo Tribunal, el mismo Supremo Tribunal que impidió que los adidos militares salieran de Brasil. O sea, aquí en Brasil tenemos una situación un poco rara porque la oposición es muy fuerte. Pero yo creo que si Trump tiene una posición más firme, más fuerte y más precisa de imponerse en contra del régimen de Nicolás Maduro, yo creo que Brasil no sería una oposición. Diputada, muchísimas gracias de verdad por habernos dado esta oportunidad esta noche de conversar con usted. Gracias, una vez más. Gracias a ti, una buenas noches. Carla Zambelli es diputada brasilera. Regreso luego de esta pausa. Tengo a Juan Pablo Guanipa desde Caracas y también a José Manuel Olivares. Por supuesto que el asunto del COVID-19 nos sigue mortificando y ahora tiene como epicentro al estado Zulia.